Nunca fui muy aficionada a las aventuras, pero cuando mis amigos sugirieron acampar en el bosque, no pude negarme. El lugar tenía fama de estar embrujado, pero yo no creía en fantasmas. Así que, con mochilas y linternas, partimos hacia lo que debería haber sido un fin de semana divertido. En la primera noche, mientras contábamos historias alrededor de la fogata, uno de nuestros amigos mencionó una casa abandonada en el centro del bosque. Dijo que nadie se atrevía a entrar, ya que se decía que los antiguos moradores habían desaparecido sin dejar rastro. La curiosidad me consumió, y pronto todos estaban ansiosos por explorar. En la mañana siguiente, decidimos ir a la casa. Después de una caminata de aproximadamente 1 hora, finalmente llegamos. La casa era una construcción antigua, cubierta de enredaderas y envuelta en una neblina que parecía danzar a su alrededor. Lo que era solo curiosidad se transformó en un frío en el estómago. ¿Vamos a entrar?, pregunté, intentando esconder mi nerviosismo. Los demás asintieron, y empujamos la puerta chirriante. El interior estaba oscuro, oliendo a moho y abandono. La luz de la linterna revelaba muebles cubiertos de polvo y fotografías descoloridas en la pared, mostrando a una familia feliz. El contraste entre esas imágenes y el silencio opresivo del lugar me dejó inquieta. A medida que explorábamos, comenzaron a escucharse extraños ruidos. Era como si la casa estuviera viva, susurrando secretos antiguos. ¿Oyeron eso?, pregunté, pero todos estaban tan absortos que no se dieron cuenta. La inquietud crecía dentro de mí. Decidimos subir al segundo piso, donde el sonido parecía más fuerte. Al abrir una puerta, encontramos una habitación con una cuna vacía y juguetes rotos. La atmósfera era pesada, como si algo nos observara. Y fue cuando escuché un llanto distante. «Esto no puede ser», murmuré para mí misma. Pero el llanto se hizo más fuerte, casi como una súplica. «Necesitamos salir de aquí», dije, sintiendo un impulso visceral de huir. Pero mis amigos estaban absortos, mirando a una antigua muñeca que parecía extrañamente real. «Miren esto», dijo uno de ellos, sosteniendo la muñeca. Cuando la tuvo en sus manos, el llanto cesó abruptamente. La sensación de que estábamos siendo observados se volvió insoportable. Decidimos que era hora de irnos. En cuanto nos dimos la vuelta para salir, la puerta de la habitación se cerró de golpe. Un escalofrío recorrió mi espalda. Golpeamos la puerta, pero no se movía. El pánico comenzó a extenderse entre nosotros. Mientras tratábamos de encontrar una salida, los susurros aumentaron, mezclándose con ecos de risas de niños. Finalmente, logramos abrir la puerta, pero el pasillo era diferente. Las paredes parecían moverse, y las sombras se hicieron más densas. Con miedo de lo que pudiera estar persiguiéndonos, corrimos hacia la escalera. Con cada paso, las voces crecían, pareciendo alimentarse de nuestro miedo. Miré hacia atrás y vi una sombra acercándose, una figura indistinta, pero cargada de una profunda tristeza. «¡Vamos, rápido!», grité, arrastrando a mis amigos escaleras abajo. Cuando finalmente llegamos a la puerta de entrada, empujamos con todas nuestras fuerzas. En cuanto la puerta se abrió, salimos corriendo, sin mirar atrás. El bosque, que antes parecía acogedor, ahora era un laberinto de sombras y susurros. Aquella casa quedó atrás, pero el eco de sus secretos aún resonaba en mi mente. ¿Qué había sucedido realmente allí? La muñeca que mi amigo tomó nunca volvió a verse. Y a veces, cuando cierro los ojos por la noche, aún escucho el llanto distante, como si las almas inquietas de aquel lugar quisieran contar su historia. La aventura que debía ser divertida se convirtió en una pesadilla. Y una cosa aprendí. Hay secretos que no deben ser descubiertos, especialmente en lugares donde el pasado nunca muere. Continúa. Después de aquella noche, todo cambió. Regresamos a casa, pero la experiencia en el bosque nunca me abandonó. El miedo se transformó en un recordatorio constante de que algunas puertas deben permanecer cerradas. Sin embargo, a pesar de todo, la curiosidad sobre lo que realmente sucedió en la casa y la historia detrás de aquella muñeca me consumía. Un día, meses después,
Mientras revisaba antiguos archivos de noticias en la biblioteca de la ciudad, encontré un artículo que hizo que mi corazón se acelerara. El título decía: Desaparición misteriosa de niños en el bosque. Pareja perdida y su familia. La nota hablaba sobre la casa y la familia que había vivido allí. Parecía que la historia de desesperación y tristeza que nos rodeó aquella noche tenía raíces profundas. De acuerdo con el artículo, la familia había desaparecido una noche de verano, y nadie supo nunca qué ocurrió. Los habitantes del pueblo creían que la casa estaba maldita. Como si no fuera suficiente, mencionaba una muñeca que pertenecía a la hija más pequeña de la familia, una niña llamada Clara, que había desaparecido la misma noche. Las palabras en la página comenzaron a danzar ante mis ojos. Recordé la carta que encontramos, el llanto que nos persiguió. Un nudo se formó en mi estómago. Necesitaba saber más. Regresé al bosque, ahora sola. El coraje, o quizás la imprudencia, me guiaba. El sol se estaba poniendo, y la luz anaranjada parecía más intensa que la última vez. Al llegar a la casa, sentí la misma ola de frío que me golpeó antes, pero algo dentro de mí me empujó hacia adentro. Esta vez, la casa estaba aún más deteriorada. El silencio era casi ensordecedor. El aire estaba pesado con una sensación de expectativa, como si estuviera esperando por mí. Subí las escaleras, decidida a encontrar respuestas. Llegué al cuarto donde la muñeca estaba, pero, para mi sorpresa, la caja había desaparecido. En su lugar, una pequeña puerta escondida en la pared llamó mi atención. Con el corazón acelerado, empujé la puerta y entré en un pequeño espacio oscuro. El olor a moho y madera vieja era intenso. A medida que me acostumbraba a la oscuridad, me di cuenta de que había un pequeño altar hecho de objetos infantiles, juguetes rotos, fotos de niños y, en el centro, la muñeca. Pero ahora, tenía una mirada fija y penetrante, como si estuviera viva. Salté hacia atrás, pero algo me impidió correr. Una figura apareció en las sombras, una niña pequeña, con cabello despeinado y ojos grandes. «Encontraste mi muñeca», dijo, su voz un susurro dulce, pero cargado de tristeza. «Es mi única amiga». «¿Clara?», pregunté, mi voz temblando. La conexión con la historia del artículo era innegable. «¿Qué te pasó?». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «No me dejaron salir. La casa no me deja ir. Solo quería jugar. Por favor, ayúdame». Mi corazón se partió al ver el dolor en su mirada. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que todos los niños en esas fotos eran de ella. «¿Cómo puedo ayudar?», pregunté, determinada. «Lleva la muñeca al mundo exterior. Dile a todos que quiero jugar de nuevo», imploró, su voz resonando en las frías paredes. Con un nudo en la garganta, acepté. «Lo haré por ti, Clara. Haré que nadie olvide». Salí de la casa con la muñeca, y la sensación de que algo había cambiado se instaló en mí. A medida que me alejaba, me di cuenta de que las sombras ya no me seguían. En su lugar, parecían danzar de alegría, como si finalmente estuvieran libres. A la mañana siguiente, organicé una pequeña ceremonia en el memorial. Reuní a los habitantes del pueblo y, frente al grupo, coloqué la muñeca sobre una mesa improvisada. Expliqué la historia de Clara y de los otros niños, y cómo todavía estaban presentes, aunque en formas diferentes. Necesitamos recordarles, no solo como una tragedia, sino como un símbolo de alegría y libertad, declaré. La muñeca representa la luz que trajeron y el dolor que aún existe. Que nunca olvidemos su historia. Los habitantes escucharon en silencio, y poco a poco comenzaron a compartir sus propios recuerdos y experiencias relacionadas con el bosque. Se formó un sentimiento de comunidad, y nos dimos cuenta de que juntos podríamos mantener viva la historia de Clara y de los niños. En los meses siguientes, el pueblo comenzó a transformarse. El bosque, que antes se veía como un lugar de terror, ahora se convertía en un espacio de reflexión y respeto. Comenzamos a realizar eventos anuales en homenaje a los niños, y cada vez más personas venían a conocer la historia.
Las risas que antes eran susurros de desesperación ahora se convirtieron en ecos de alegría. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que Clara y los otros niños no estaban solo atrapados en una historia de dolor. Se convirtieron en parte de la esencia del pueblo. Y, siempre que miraba hacia el bosque, sentía que las sombras ahora danzaban en celebración, recordando a todos que, incluso en las situaciones más sombrías, la luz siempre puede prevalecer. Y así, con cada nuevo año, las memorias de esos niños fueron preservadas, no como lamentos, sino como celebraciones de la vida. La historia de Clara y su muñeca se convirtió en un recordatorio eterno de que todos merecen ser recordados y que, a veces, las voces más suaves pueden enseñarnos las lecciones más profundas. Siempre he sido una persona que aprecia la soledad. Mi trabajo como escritor me permitía pasar largas horas en mi estudio, lejos de la agitación de la ciudad. Pero, cuando decidí mudarme a una casa aislada en el campo, las cosas comenzaron a cambiar. El silencio que antes me confortaba ahora parecía más opresivo. En la primera noche, mientras revisaba un borrador, escuché un susurro débil. Me volví, pero lo único que vi fue la oscuridad de la sala. Lo ignoré, pensando que era solo mi mente jugándome una broma. Al escuchar el reloj dar la hora, decidí que era hora de dormir. En los días siguientes, los susurros continuaron, cada vez más claros. A veces, parecía que alguien me llamaba por mi nombre. Pero cuando me levantaba para investigar, no encontraba a nadie. Mi sueño comenzó a verse afectado, y la extenuación se acumulaba. Cierta noche, mientras intentaba trabajar, el susurro se volvió más alto, más insistente. Ven, ven, era como si alguien estuviera a la puerta, invitándome a entrar en un mundo que no conocía. Algo dentro de mí se agitó. Decidí seguir el sonido. Fui al pasillo oscuro y abrí la puerta del desván. El olor a polvo y moho me golpeó. Al subir las escaleras crujientes, noté que la luz de la luna se filtraba por una pequeña ventana. En una esquina, vi una vieja caja de madera. El susurro parecía emanar de ella. Con las manos temblorosas, abrí la caja. Dentro, había cartas amarillentas y objetos antiguos, fotos de personas desconocidas y un diario que pertenecía a alguien llamado Samuel. El diario hablaba de una presencia que habitaba la casa, algo que se alimentaba del miedo y la soledad. Un escalofrío me recorrió. Ellos no pueden verte. No puedes dejar que sepan que estás aquí, decía una de las entradas. Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor, como si esperara ver la figura que el diario mencionaba. En esa noche, los susurros se convirtieron en gritos. ¡Ay! ¡Ay! Era una voz desesperada, y no podía entender de dónde venía. El miedo se apoderó de mí, y decidí que necesitaba irme. Pero algo parecía impedirme. Cuando fui hacia la puerta, me di cuenta de que estaba cerrada. El pánico se apoderó de mí. Miré por la ventana y vi una sombra moviéndose entre los árboles. Era una silueta alta, con brazos largos y contornos distorsionados. «Déjame salir», grité, pero mi voz fue engullida por la oscuridad. Luché para abrir la puerta, pero era inútil. Entonces, un pensamiento aterrador cruzó mi mente. ¿Y si esa presencia estuviera ligada al diario? ¿Y si Samuel no estuviera solo? El susurro, que ahora se había transformado en una cacofonía, parecía burlarse de mí. Desesperado, volví al desván, con la esperanza de encontrar respuestas. Tomé el diario nuevamente y empecé a leer más rápido, mientras el ruido aumentaba a mi alrededor. Ella viene cuando estás sola, decía otra entrada. Se alimenta de tu soledad. Estaba solo. No había nadie para ayudarme. Los susurros se transformaron en risas, una risa que parecía venir de dentro de las paredes. Ahora perteneces a nosotros, resonaba. Sin pensar, cerré el diario y lo tiré a la caja, decidiendo que no quería saber más. Pero, cuando me aparté, me di cuenta de que la caja ya no estaba cerrada. Un viento helado sopló del desván, y las luces comenzaron a parpadear. «Samuel, ¿dónde estás?»,
Pregunté, pero solo recibí un silencio ensordecedor como respuesta. La sombra en la ventana se acercaba, y sabía que necesitaba actuar rápidamente. Con un esfuerzo final, forcé la puerta del desván y corrí escaleras abajo. Cuando llegué al vestíbulo, la puerta principal estaba abierta, pero la noche era más oscura que antes. La silueta estaba allí, parada, observándome con ojos que brillaban como carbón. No puedes irte. La casa te necesita, susurró, su voz como un viento cortante. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta. La figura avanzó hacia mí, pero no miré hacia atrás. Salí de la casa y corrí por el camino hasta la carretera. El susurro se transformó en gritos, pero no me detuve. Finalmente, llegué a la ciudad y no miré atrás. Lo que encontré en esa casa nunca debe contarse. Las cartas y el diario quedaron atrás, pero el eco de los susurros y las risas aún me persiguen. Ahora, por la noche, cuando el silencio cae, sé que la presencia en la casa aún me observa, esperando un momento de debilidad, un momento en que pueda volver. Y nunca podré olvidar que, a veces, la soledad puede traer compañía inesperada, y que algunas voces nunca deben ser escuchadas. Los días pasaron, pero la experiencia en la casa seguía atormentándome. Cada vez que cerraba los ojos, revivía los susurros y las risas que parecían seguirme, como sombras no deseadas. La ciudad, con su movimiento y sus luces, ofrecía un alivio temporal, pero, en el fondo, la inquietud no me dejaba. Decidí que necesitaba entender lo que realmente había ocurrido en esa casa. La curiosidad, mezclada con el miedo, me empujó a hacer algo que sabía que era arriesgado. Volví a la biblioteca y busqué más información sobre la casa y sobre Samuel. Durante días, investigué en archivos antiguos y periódicos, descubriendo que la casa había sido escenario de diversas tragedias. La familia que allí vivió desapareció sin dejar rastro, y había rumores de que Samuel había sido el último en ser visto, atrapado en su propia soledad. Una noche, al leer un relato de un vecino que había conocido a la familia, encontré una mención a un evento trágico, una fiesta de cumpleaños para una de las niñas. Algo terrible sucedió esa noche, y la casa quedó marcada por un luto interminable. Las voces que había escuchado quizás eran las almas de esas niñas, atrapadas entre el pasado y el presente. Con esta información, el impulso de regresar a la casa se volvió irresistible. Decidí que necesitaba enfrentar mis miedos y descubrir la verdad. La idea de que Samuel y las niñas todavía estuvieran allí, atrapados en un ciclo de dolor, me atormentaba. Si hubiera alguna forma de liberarlos, tenía que intentarlo. En la noche de luna llena, volví a la casa, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. La atmósfera era densa y pesada, y sabía que los susurros me esperaban. Con una linterna en mano y el diario de Samuel en la otra, crucé el jardín hacia la puerta principal, que aún estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. Cuando pisé dentro de la casa, la sensación de que algo estaba mal se apoderó de mí. El aire estaba cargado de una tristeza profunda. Decidí subir al desván nuevamente, sintiendo que era allí donde encontraría las respuestas. Cada paso era como una lucha contra la propia oscuridad. Al llegar al desván, la caja seguía allí, pero el diario había desaparecido. Un frío cortante recorrió mi espalda. «Samuel», llamé, pero la única respuesta fue un eco vacío. Las voces comenzaron a susurrar, más insistentes que nunca. «Ayúdanos». Busqué alrededor y encontré un pequeño altar en un rincón, cubierto de juguetes y fotos polvorientas. Entre ellos, una muñeca de cabellos largos y ojos tristes. Al tocarla, una ola de recuerdos y emociones me golpeó. Podía sentir la tristeza de las niñas, el desespero de Samuel. «No están solas», murmuré. «Estoy aquí para ayudar». La atmósfera a mi alrededor comenzó a cambiar. Las sombras danzaban, y los susurros se transformaron en gritos. «Llévanos, ayúdanos a salir». Era un clamor colectivo, y me di cuenta de que la única manera de liberarlos era enfrentando lo que había ocurrido en esa fiesta. Sostuve la muñeca con fuerza y, con la linterna iluminando mi camino,
Comencé a recrear la fiesta en mi mente. Samuel, ¿qué sucedió esa noche? Pregunté en voz alta, intentando atraer su atención. Una brisa helada atravesó el desván, y entonces escuché un lamento suave. ¿Fue un accidente? ¿La puerta? No pudimos salir. El eco de la voz parecía venir de todos lados, y sabía que debía actuar rápidamente. Voy a ayudarles a encontrar la paz, prometí. Si me dicen cómo. Las voces se calmaron por un momento, y luego, al uní.